Tengo mi café Ethos. Estoy emocionado sobre esta serie. Vamos a pasar las próximas semanas hablando sobre escapar de esas cosas que nos encarcelan, que evitan que tengamos la clase de vida que Dios quiere que tengamos. Espero que inviten a alguien para que los acompañen. Si lo has hecho hoy día, nos sentimos honrados de tenerte aquí este fin de semana. Es bueno que estés aquí. Ahora, si estuviste vivo en los años 70, tal vez recuerdas la historia de Billy Hayes. ¿Hay alguien que recuerde su historia? Muy bien, un par de personas. Él escribió un libro, ahora es una película llamada El Expreso de Medianoche. Lo que le sucedió a Billy Hayes es que en octubre del 70 él fue arrestado porque estaba traficando 2 kilos de hachís en Turquía. Así que lo metieron preso. Dijeron que iba a ser 4 años. Justo antes de salir en libertad, deciden que no va a ser por 4 años, va a ser de por vida. Un poco después dicen que solo será 30 años. A Billy Hayes no le gustó eso, a nuestro gobierno no le gustó eso. Fue maltratado. Como consecuencia, se le ocurrió un plan para escaparse. Quiero que escuchen una parte de su historia. Vamos a verlo juntos. For smuggling drugs, Billy Hayes is eventually given a 30-year sentence. He despairs of ever seeing home again. In an Istanbul prison, he discovers that torture is routine. It's terrifying to be out of control because you have no control. After 5 years in Istanbul, Billy is transferred to the prison island of Imrali. The prisoners here have some limited freedom during the day. He is told his parole might be negotiated, but Billy is desperate. He decides to take the Midnight Express, the code he uses with his parents for escape. As soon as I got inside, that's all I thought about was escaping. Thinking about it and doing it are two very different things. Planning it and actually doing it are such different. There's a gap, there's an abyss of fear and pain between planning an escape and trying an escape that it's a big gap. And it's like going off the high board at a pool. You can stand up there forever, but once you go off, you're off. One evening, Billy gives his guards the slip. The prison regime is lax. It is 20 miles to the Turkish mainland. There has never been an escape. His plan is to swim out to one of the local fishing boats, steal a dinghy and row to the mainland. His final goal is Greece, 500 miles away. Noise is his enemy. The harbor is patrolled by armed guards. Discovery will mean a bullet in the back. Billy remains undiscovered. With a skipper on deck, the plan is jeopardized. Steady nerves are vital. He waits until the coast is clear. Then he makes his move. Using a homemade knife, Billy cuts the rowboat free. The most dangerous part of the escape. Billy must row silently in an unfamiliar craft, away from the trawler, out to the open sea. His 20-mile row to the mainland takes 6 back-breaking hours. Because he speaks passable Turkish, and using the little money he has scrounged in prison, he takes a series of buses around the eastern end of the Sea of Marmara to Istanbul. 500 miles, and 2 days later, Billy Hayes reaches the Turkish-Greek border, one of the most heavily fortified in the world. At one point, I came up through some bushes and parted some bushes, and there was a tank camouflaged in the woods there, which really scared me then. You know, let sleeping tanks lie. I pushed through the bushes and then saw the river, which is a big, wide, open river under the starlight and such. I stopped on the bank for a minute or two, pushed into the water, started swimming again. I'm a swimmer, but the current washed me right down. I'm swimming and swimming. My concern was not to be making too much noise and to not find any guards on either side, because whether it's a Turkish bullet or a Greek bullet, it's still a bullet.
For the second time, Billy swims towards freedom. When he reaches the Greek bank of the river, he collapses, exhausted. Suddenly, this bayonet came down in front of me. I stopped and froze there. This guy yelled something at me, and I didn't understand him, and he yelled again. And I realized, I don't understand him. I speak really good Turkish, so he must be speaking Greek, so we must be in Greece. But the Greek authorities have other ideas. Greece and Turkey are close to war. Anyone crossing the border without the correct papers is a potential spy. Billy's future is on a knife edge. Let me tell you what your rights are, kid. We find you in the middle of the night, coming out of, not going into, but coming out of a totally restricted military zone. You got no papers, you got no passport, you got no shoes and socks, you're covered with mud. We could take you and throw you back out into the woods. We could toss you across the river back to the Turks, or we could just take you out in the woods and shoot you. Nobody would know any difference. Or you can cooperate. Sure, what do you want to know? Si saben la historia, Billy regresó a los Estados Unidos, escribió uno de los libros más vendidos que se convirtió en una película que ganó 2 Oscars. Quiero que hablemos sobre lo que nos tiene presos. Estrés. ¿Hay alguien que lidie con el estrés? No tienes que levantar la mano porque no queremos que lo admitas. Pero todos luchamos contra el estrés. Nos estresamos sobre diferentes cosas. A veces se siente como si no sabemos cómo escaparnos de él. Me gustó lo que dijo. Hay una gran diferencia en pensar o planear un escape y escapar. Las escrituras nos dicen mucho sobre la preocupación, el estrés, mucho sobre la ansiedad y cómo debemos manejarlo. Si quieren el programa, lo pueden conseguir en nuestra app. Es para iOS o Android. Pueden conseguir uno de papel en el AVI. Quiero que empecemos a ser recordados de la destrucción del estrés. Primero, el estrés es inútil. El estrés no te lleva a ningún lado. El estrés no nos lleva hacia adelante de ninguna manera. No soluciona nada. Es como cuando te subes en tu auto, pones el pie sobre el acelerador, pero no avanzas. Hace mucho ruido, ves el humo, pero no hay un progreso hacia adelante. El estrés es igual, es real. Lo sientes, lo experimentas, pero no soluciona lo que te está estresando, preocupando o causando ansiedad. No mueve tu vida, tu sueño o esas cosas hacia adelante. Solo es inútil, pero también es irrazonable. Hicieron una encuesta y descubrieron por qué nos preocupamos, por qué estamos ansiosos, por qué estamos estresados. Esto es lo que descubrieron. De lo que nos estresamos, el 40% nunca sucederá. Piensen sobre eso. Casi la mitad de lo que nos estresa no va a suceder. Descubrieron que otro 30% es el resultado de decisiones antiguas de las cuales ya no puedes hacer nada. En otras palabras, es algo que hiciste, algo que dijiste, una decisión que tomaste en el pasado y no puedes cambiarla, no puedes deshacerla. También descubrieron que el 12% es el resultado de las críticas, de aquellos que se sienten inferiores. ¿No es chistoso cómo puede haber 10 personas que dicen que hiciste un buen trabajo, pero si una persona es crítica, esa es la persona que recuerdas? Ese es el comentario por el cual te estresas. Descubrieron que el 10% de nuestro estrés es sobre nuestra salud. El problema es que el estrés empeora nuestra salud. Descubrieron que solo el 8% es un estrés legítimo para preocuparte. Aún así, muchas veces somos encarcelados por eso. Nos acostamos preocupados o ansiosos, no podemos dormir porque es el enfoque de nuestra mente. Nos levantamos y el primer pensamiento que tenemos es sobre lo que nos estresa. Así que el estrés es inútil, es irrazonable y, como saben, no es saludable. La palabra preocuparse o estrés literalmente significa asfixiarse o estrangular. ¿Alguna vez has sentido así? ¿Alguna vez has sentido como si el estrés se tiene del cuello y te lanza contra la celda de la cárcel? Y cierra la puerta. No importa lo que hagas, no puedes liberarte. Siempre está ahí. Hasta lo racionalizas. Si tuvieras lo que yo tengo en mi vida, tú también estuvieras estresado. Si tuvieras mi enfermedad, si trabajaras donde yo trabajo, si te hubieras casado con la tonta con la que me casé, tú también estuvieras estresado. Pero solo no es saludable. La comunidad médica
ha descubierto, es una de las causas principales de nuestro dolor de espalda, migrañas, presión alta, hasta nuestras enfermedades cardíacas. Si lo piensan, es inútil, es irrazonable, no es saludable y parece que es inevitable. Aún así, Jesús lo menciona a menudo. Nos va a dar una ruta de escape, así como vimos en la historia de Billy Hayes. Hay una historia en 3 de los evangelios. Creo que la razón que está en los 3 es porque Cristo entiende que el estrés es parte de nuestras vidas y tenemos que saber cómo lidiar con eso. Necesitamos saber cómo manejarlo de manera efectiva para que no nos destruya. No subestimes la habilidad del estrés para robarte tu alegría, robarte tu paz. Así que nos da una ruta de escape. Quiero que miremos estas 3 perspectivas diferentes. Es el mismo evento, pero hay 3 diferentes testigos. La manera en la cual el texto fue escrito, la manera en la cual la Biblia fue escrita, Dios usó la personalidad de la persona que el Espíritu Santo estaba inspirando. Primero vamos a leer en Mateo 8. Es una historia corta, pero está llena de información increíble. En Mateo 8:18 dice: cuando Jesús vio a la multitud que lo rodeaba, dio orden de pasar al otro lado del lago. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba durmiendo. Los discípulos fueron a despertarlo. «Señor», gritaron, «sálvanos que nos vamos a ahogar». «Hombres de poca fe», les contestó, «¿por qué tienen tanto miedo?». Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? En el Evangelio de Lucas dice: un día subió Jesús con sus discípulos a una barca. Crucemos al otro lado del lago, les dijo. Así que partieron y mientras navegaban, él se durmió. Está hablando de Jesús. Entonces se desató una tormenta sobre el lago, de modo de que la barca comenzó a inundarse y corría en gran peligro. Los discípulos fueron a despertarlo. «Maestro, maestro, nos vamos a ahogar», gritaron. Él se levantó y reprendió al viento y a las olas. La tormenta se apaciguó y todo quedó tranquilo. «¿Dónde está la fe de ustedes?», les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros: «¿Quién es este que manda aún a los vientos y al agua y le obedecen?». Por último, en el Evangelio de Marcos van a ver muchos detalles en esta perspectiva. Ese día, al anochecer, les dijo a sus discípulos: «Crucemos al otro lado». Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. Pueden resaltar eso en su app, donde estaba. Es un detalle interesante. También los acompañaban otras barcas. Otro detalle interesante. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Otro detalle increíble que Marcos nos da: Jesús estaba en la popa y estaba durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. «Maestro», gritaron, «¿no le importa que nos ahoguemos?». Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: «Silencio, cálmate». El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. «¿Por qué tienen tanto miedo?», dijo a sus discípulos. «¿Todavía no tienen fe?». Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen?». Una pequeña nota antes de entrar en esto. Te puedes hacer la pregunta: ¿por qué tantos detalles? ¿Por qué dice que Jesús estaba durmiendo en la popa? ¿Estaba sobre un cabezal? También dice que hubo otras barcas. Y después dice, es interesante, dice: «y se fueron con él en la barca donde estaba». Lo que es interesante es que cuando piensas sobre la habilidad de confiar en las Escrituras, ¿es algo escrito por el hombre? ¿Es solo una leyenda? ¿O es divinamente inspirado? Una de las cosas interesantes es el detalle que vemos en el texto de aquí. Así no es como la ficción antigua era escrita. La ficción moderna es escrita de esa manera, pero para creer que eso es ficción antigua, tienes que tomar un lente moderno y ver la ficción antigua. No lo verán. No sucedió antes que esto y no sucedió hasta unos miles de años después de esto, donde vemos los detalles, que estaba durmiendo en la popa sobre un cabezal. Cuando dice «dónde estaba», se refiere a la primera parte del capítulo.
Si lo recuerdan, Jesús estaba ahí. Había tantas personas que no podían escucharlo. Hicieron que se suba sobre una barca y el agua amplificó su voz para que lo escuchen. Entonces, este testigo, Marcos, dice, en vez de regresar a la orilla, se lo llevaron de donde estaba. Jesús dijo, vamos al otro lado. Se subió en otra barca y se fueron. Lo único que digo es, si nunca has investigado las declaraciones de Cristo, es bien fácil descartarlo como si es algo que fue escrito por el hombre. Yo los animo a hacer una pequeña investigación, porque en verdad hay mucho en riesgo. Si esto es solo una leyenda, las leyendas no eran escritas de esta manera en tiempos antiguos, o si es algo con lo que podemos confiar en nuestra vida. Ahora, lo que es interesante sobre estos textos es que nos dicen cómo somos arrestados por el estrés, o cómo somos encarcelados por el estrés. Hay varios elementos en estos versículos que nos ayudan a entender lo que nos pone en la cárcel del estrés. Recuerden la primera cosa que menciona la tormenta. Creo que la tormenta es un símbolo, una imagen de lo inesperado. Cuando problemas inesperados llegan, porque dice en el versículo 24, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte. La palabra que usan para hablar sobre la tormenta es una palabra de la cual sacamos la palabra sísmica. Tiene que ver con terremotos. En otras palabras, hubo un sacudido. Estos son pesqueros, están en el lago todos los días, saben sobre las tormentas. Sin embargo, esta tormenta es feroz. El mar de Galilea era 20 kilómetros de largo, 11 kilómetros de ancho, 241 kilómetros de profundidad, 182 metros debajo del nivel del agua. Justo a su costado había una montaña de 2.743 metros sobre el nivel del agua. Entonces el viento frío bajaba y se encontraba con el viento caliente del mar y así se creaban las tormentas. Pero esta es una tormenta sísmica, es una tormenta horrible y es en la noche cuando las tormentas no deben suceder. Aún así, aquí tenemos a esta tormenta. ¿No es así como el estrés llega de repente? No lo esperabas y de repente. Recuerdo en el 2007 fui al doctor para que me hagan un examen. El doctor me dijo que él no pensaba que había algo malo, pero para asegurarse que estaba bien o para calmar mis nervios, pudieran decir para quitarme el estrés, él dijo, vamos a hacer el examen. Así que hicimos el examen. No esperaba que suceda algo fuera de lo común porque él dijo que todo estaba bien. Después de hacer el examen, él regresó y dijo que él estaba equivocado y yo tuve la razón. Encontraron obstrucciones en mi corazón y me pusieron en una ambulancia. Si alguna vez has estado en una ambulancia, es un tiempo interesante. Primero, sientes cada bache en el camino. Estás ahí solo y ellos están haciendo cosas, estás reflexionando y pensando, así no es como esperaba que este día sea. Este es un ambiente estresante. Porque es algo que de repente está sucediendo. Va a impactarme a mí, a mi esposa, a mi familia y a todos los que estamos involucrados. El estrés a veces hace eso. Llega con una llamada. Llega al despertarte en la madrugada con alguna clase de enfermedad. Pero el estrés también llega en las cosas pequeñas. A veces se te baja un neumático cuando no lo quieres. Solo de repente. Y tienes que lidiar con eso. Está ahí. A veces recibes la noticia que vas a ser despedido de tu trabajo. A veces en el fin de semana cuando cambia la hora y estás en el ministerio, tus voluntarios no llegan. Entonces es estresante. A veces es cuando estás manejando y ves a esas luces en tu espejo retrovisor. Escuchas las sirenas y de repente tienes que lidiar con lo que va a suceder. La tormenta de aquí es de repente. Y el estrés a menudo llega inesperadamente. Problemas inesperados pueden causar estrés. Los problemas inesperados no solo pueden causar estrés. Las olas, recuerden que están golpeando a la barca, están a punto de hundir la barca. Los hombres están asustados. Son circunstancias abrumadoras. Ahora, ¿notaron que al final de los 3 textos dice, ¿quién es este hombre? Hasta el clima le obedece. La razón que son sorprendidos por eso es porque en los tiempos antiguos creían que el clima estaba fuera del control de los dioses. Es la cosa más poderosa que han experimentado.
así que están en la tormenta. Hasta la tormenta, el clima es controlado por él. Pero las cosas no han cambiado en el 2019. Si piensan sobre el clima extremo y lo que dicen sobre terremotos, huracanes, tifones y tornados, piensen sobre el cambio del clima y nuestro sentido de sentirnos sin poder en medio de estas cosas. Las olas en el mar de Galilea eran entre 6 a 12 metros de altas. Se asustaron. ¿Alguna vez han visto a alguien enloquecer por el estrés en la tienda? ¿Cierto? Está en la línea, tiene a sus hijos, o la persona no quiere aceptar la devolución que han traído, lo miras y dices, Señor, usó esto. Y se pone como loco. ¿Qué tal en el aeropuerto? ¿Has estado ahí cuando alguien enloquece? Tal vez fuiste tú. Es fácil estresarte en el aeropuerto porque son circunstancias abrumadoras. Es como si pierdes la habilidad de hacer algo. Estoy fuera de control en esta situación, sin poder. Es como si vas al gimnasio y tienen lo que llaman la banca para pecho, te acuestas y hay dos brazos que sostienen la barra con pesas. Lo presionas contra tu pecho y lo empujas hacia arriba. Lo que haces es poner pesas en los extremos y le pides a alguien que te ayude. Normalmente el peso está sobre ti. No empiezas aquí abajo, empiezas aquí arriba. Y le pides a alguien que te ayude. Normalmente un chico va a poner más peso de lo que puede cargar. Especialmente si hay chicas en el gimnasio porque quieren lucirse. Soy fuerte. Consigues un ayudante para que vea que eres mejor que él, para que esté asombrado. El problema es que si tienes mucho peso y lo sueltan, vas a decir 1, 2, 3, y lo sueltan. Y si es mucho peso, ¿saben lo que sucede? Empieza a caer sobre ti. No importa lo duro que empujes, lo alto que grites, no importa lo que hagas, no puedes levantar el peso. Es un sentimiento horrible. Es lo que me han dicho. Ese peso cayendo tiene la capacidad de aplastarte. El estrés se siente así. Son circunstancias abrumadoras. Y no tienes el poder para hacer que tu supervisor o jefe entiendan. No tienes el poder para hacer que el gobierno entienda. Puede agotarte. Entonces, tenemos estrés que es el resultado de problemas inesperados o circunstancias abrumadoras, pero también tienes una barca pequeña en un lago grande con una tormenta grande y olas grandes. Son recursos inadecuados. La barca no es lo suficiente grande. Si estuviste vivo en los años 70, tal vez recuerdas una película llamada Tiburón. ¿Recuerdan la película Tiburón? Sí, algunos la han visto. ¿Cuántos han visto Tiburón? No son muchos de ustedes. Hay un hombre en la película, Brody, creo que es un policía, dice esta línea famosa, dice, necesitará otro barco más grande. ¿Saben por qué? Porque vio el tiburón. Y el tiburón era gigantesco. Esto no es suficiente grande. ¿Por qué experimentamos el estrés? Porque nos sentimos igual. Es como, veo lo que viene hacia mí, voy a necesitar un barco más grande. Veo el peso caer sobre mí y no tengo suficientes fuerzas. Les dije que fui al hospital y lo que hicieron fue poner stents en mi corazón. Me dijeron que eran los mejores stents de esa época, eran medicados. Por lo tanto, no tuviera que tomar el anticoagulante por mucho tiempo. Después de que me pusieron los stents, 3 o 4 meses después, 2 o 3 personas murieron. No puedo hacer nada ahora, están adentro, no puedo sacarlos. Entonces tendré que tomar el anticoagulante por el resto de mi vida. Pero hay otra cosa que vino con estos stents. Muchas facturas del hospital. De personas que ni siquiera había visto cuando estaba en el hospital. Debe ser un buen trabajo solo caminar por el hospital y ver a quién le mandas una factura. Y vi todo esto se está acumulando. Stephanie, tenemos recursos inadecuados. No sé a quién le tenemos que pagar, no sé lo que el seguro va a pagar, lo que no va a pagar y cómo vamos a lidiar con todo esto. Eso es y puede ser una situación estresante. Puede ser una situación abrumadora. Cuando no tienes suficientes recursos, cuando no tienes suficientes fuerzas,
con lo que sea que estés enfrentando. No sé, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Los niños están enfermos, no tenemos dinero para llevarlos al doctor. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos hongo en la casa y no tenemos suficiente dinero para hacer algo. ¿Qué vamos a hacer? Necesitamos gasolina para ir al trabajo, pero no tengo dinero para comprar gasolina. Los niños necesitan ser cuidados para que puedan ir al trabajo, pero ¿cómo? Recursos inadecuados. O llegas a casa, tienes mucho que hacer y solo estás agotado. Tengo energía inadecuada. Estoy estresado, gruñón y malhumorado. Voy a retirarme. No olviden que el estrés no es algo pequeño que nosotros podemos ignorar. No es saludable, es inútil, es irrazonable. Entonces, tenemos que hacer algo con eso. Recuerden que esto sucedió en la noche. Entonces, ¿tienen una visión ilimitada? ¿Alguna vez han estado en el agua en la oscuridad? No entiendo esto. ¿Por qué vas a pescar en el momento más inconveniente? La mejor pesca debe suceder en el momento más inconveniente. Es lo que mi papá decía. A mi papá le encantaba pescar. Yo detesto pescar porque siempre íbamos a pescar antes de que se levanten los peces o después que se fueron a dormir. Íbamos a las 4 de la mañana o a las 2 de la mañana. No tiene sentido, pero estábamos sobre el agua y solo teníamos una pequeña luz que usábamos para atraer a los mosquitos que estaban por todos lados, que debían atraer a los peces. Y da miedo estar ahí afuera. En la oscuridad empiezas a escuchar cosas que no están ahí, ¿no es así? ¿Alguna vez te has asustado? No tenemos que admitir que le tememos a la oscuridad, pero te puede asustar un poco. Eso es exactamente lo que sucede aquí. Solo tenían lámparas de aceite y velas. ¿Qué bueno creen que eso fue en la tormenta? Prende la vela. Estaba oscuro. Cuando está oscuro no puedes ver todo. Creo que hay algo. Solo queremos saber cómo va a terminar. Solo queremos saber, Dios, ¿voy a ser sanado? ¿Voy a recuperarme? ¿Voy a perder mi trabajo? ¿Lo pierdo o no? No puedo aguantar no saberlo. ¿Voy a salir embarazada? ¿Los recursos que estamos gastando es difícil? ¿Va a suceder? ¿Tengo suficiente dinero? ¿Voy a poder jubilarme? Sea lo que sea, hay algo en nosotros que solo quiere saber cómo va a terminar. El problema con eso es que Dios solo ha prometido enseñarnos lo que está al frente de nosotros. Esto es todo lo que podían ver. Solo podían ver lo que estaba justo al frente de ellos. Había una orilla al otro lado. Dios les había dicho que los iba a llevar ahí, pero no lo podían ver. Solo podían ver lo que estaba al frente de ellos. Lo que estaba al frente de ellos eran las olas, el viento, la lluvia, el dolor y el desastre. Eso es lo único que podían ver. Como consecuencia los estresó. Les cuento, cuando recibes todas esas facturas, están ahí cuando entras y son mucho más que tu pequeña barca. ¿Cómo voy a encargarme de esto? Cuando ves los retos que estás enfrentando en la universidad, las luchas que tienes en el trabajo o las dificultades con tu cónyuge, ¿cómo va a solucionarse esto? Tienes que lidiar con eso día tras día y no puedes ver el final. Te puede abrumar, te puede estresar. El estrés no ayuda, es irrazonable y es inútil. Eso es exactamente lo que les pasa a estos chicos. La última cosa es, Jesús estaba durmiendo. Es una perspectiva distorsionada. Esto es a lo que me refiero. Pensaban que sabían por qué Jesús estaba durmiendo. ¿Recuerdan lo que dijeron en Marcos? El testigo dijo que despertaron a Jesús y le dijeron, Maestro, ¿no te importa si nos ahogamos? Hicieron una suposición. Si a Jesús le importara, estuviera despierto. Si estuviera despierto, haría algo sobre la tormenta. Ellos tuvieron una perspectiva que estaba distorsionada y les causó estrés. Si a Jesús no le importa, entonces estamos condenados. Si en verdad no es el Hijo de Dios, vamos a morir. Después de todo, Él es quien nos dijo que vayamos. ¿Saben por qué estaban en ese problema? Porque Jesús dijo, vamos al otro lado. ¿Ahora está durmiendo? Si Él no es quien dice ser, si a Él no le importa, entonces estamos en grandes problemas. Supongo que la pregunta que podemos hacer es, ¿puede Jesús amarlos y seguir durmiendo?
¿Puede estar durmiendo a propósito? ¿Hay valor? Así es como lo voy a preguntar. ¿En el estrés? De acuerdo con los expertos, el estrés es una explosión de energía que básicamente te aconseja qué hacer. En pequeñas dosis, el estrés tiene muchas ventajas. Por ejemplo, el estrés puede ayudarte a enfrentar retos diarios, te motiva a llegar a tus metas. De hecho, el estrés puede ayudarte a cumplir ciertas tareas más eficientemente. Hasta puede mejorar tu memoria. El estrés también es un sistema de alerta vital. Todos hemos escuchado sobre cómo produce la respuesta de huir o pelear. Entonces, tenemos problemas inesperados, circunstancias abrumadoras, recursos inadecuados, visión limitada y una perspectiva distorsionada. Esas cosas pueden y nos encarcelan, nos estresan todo el tiempo. Queremos escapar, pero tenemos miedo de poner el plan en acción. ¿Cómo escapas? Está en el mismo texto. Se los daré bien rápido. La primera es que tiene que haber una conciencia. En otras palabras, el estrés tiene una pandilla. Miren lo que dicen las escrituras en Mateo 8. Dice, entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas y todo quedó completamente tranquilo. Reprendió, es una palabra interesante. Es usada, si leen lo que sucede antes y después, verán a Jesús en una batalla espiritual. Él reprende al enemigo. Reprender es una palabra que lleva la idea que hay un enemigo ahí, una batalla espiritual. ¿Saben lo que notan en el texto? Es una batalla espiritual, pero toma lugar en el mundo físico. En otras palabras, hay un adversario que quiere eliminar a los discípulos. Entonces, Jesús sabía que una tormenta venía, pero Él no creó la tormenta, porque reprende la tormenta y se calma. Hay una batalla. Nosotros necesitamos entender, tener conciencia que tenemos un enemigo. Y el deseo del enemigo, voy a leérselos. 1 Pedro 5:8 dice, estén alerta, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Tiene una pandilla, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar, destruir, despedazar. Tendemos a creer que hace eso al mordernos en el cuello, pero Él lo puede hacer con el estrés. ¿Saben lo que hace el estrés? Te distrae de tu destino, te aleja de tu propósito, destruye tus relaciones, te roba la alegría, te quita tu paz. Si vamos a superar, si vamos a liberarnos del estrés, necesitamos tener conciencia del hecho que el estrés siempre va a estar ahí. Lo que quiero decir es, no es que tienes que estar estresado, sino que el ambiente del estrés siempre estará a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque el enemigo nos quiere eliminar. En otras palabras, podemos tener paz en medio de recursos inadecuados. Podemos tener paz y alegría en medio de problemas inesperados. Eso es de lo que trata de hacernos conscientes. En Juan 10 dice, el propósito del ladrón es robar y matar y destruir. En Juan 16:33, vimos esto la semana pasada. Quiero que volvamos a verlo un par de veces esta semana. Miren lo que dice, les he dicho, Jesús está hablando aquí, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. ¿Qué fue lo que les dijo? Si leen el resto del capítulo se darán cuenta que les dijo todo. Les dijo, chicos, van a estar enojados porque me voy a ir, estoy muriendo. Les contó sobre la cruz, les dijo lo que iba a suceder. Es un recordatorio para nosotros de la misma manera cuando estamos conscientes del hecho que tenemos un adversario que quiere eliminarnos. La manera que te va a eliminar puede ser al solo estresarte, volviéndote esclavo, encarcelándote, encadenándote al estrés. No puedes pensar sobre otra persona porque estás enfocado en ti mismo. El hecho que tienes una barca pequeña en un lago grande. El hecho que no te lo esperabas, el doctor llamó, el neumático se te bajó. No te lo esperabas y ahora tienes hijos. Sea lo que sea, pero te aleja de tu destino, de tu alegría, de la paz, de soñar. Se los dice, la razón que les he dicho todo lo que puede ser estresante es porque quiero que tengan paz en medio del estrés.
El estrés puede estar afuera, en el ambiente, pero no por dentro. Eso es lo bueno de ser un cristiano. ¿Qué hacemos aquí en el sur de Florida y en nuestro campus en Pensacola desde junio hasta noviembre? ¿Cómo se llama eso? Es la temporada de huracanes, ¿no es así? En un par de meses vamos a tener todos estos anuncios en la televisión. ¿Qué van a decir? Preparación para huracanes. Puedes ir al supermercado o donde sea que compras y tendrán un kit de preparación para huracanes. Cuando estás preparado para lo que viene, estás menos estresado. Es bien estresante cuando de repente llega un huracán, vas a la tienda porque tienes sed y no hay agua. Vas a comprar gasolina, pero no hay gasolina. Vas a prender tus luces y no has encendido tu generador en 4 años. Eso es estresante, pero si estás preparado, si tienes agua, comida y tienes alguna clase de plan en cuanto al poder, tienes todo eso, el huracán aún va a llegar, pero no estás tan estresado como tu vecino, porque eres una mejor persona. No, porque te preparaste. Eso es exactamente lo que Jesús está diciendo. Dice, escuchen, el estrés va a venir, van a tener problemas inesperados, recursos inadecuados, va a suceder. No importa lo grande que sea tu barca, van a haber olas que son más grandes que tu barca, van a venir por arriba. Si no estás preparado, se sentirá como si se va a hundir. Entonces, tenemos que tener conciencia, recordarnos que el estrés tiene una pandilla, quiere destruir, robar, matar y llevarse todas las promesas que encontramos en las Escrituras. Pero la segunda cosa es, estás armado, tienes un arma. Tiene una pandilla, pero tú tienes un arma. Recuerden lo que dice en el versículo 25-26. Quiero que vean, Jesús hace una pregunta interesante. En las 3 ocasiones, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar, gritaron. ¿Qué dijo Jesús? Está bien, chicos, no se preocupen, estoy aquí. Gracias por despertarme. Eso no es lo que dijo, ¿cierto? Parece que está un poco gruñón, como algunos cuando se despertaron hoy día. Dice, ¿por qué tienen miedo? ¿Tienen tan poca fe? Después en el Evangelio de Lucas dice, ¿dónde está la fe de ustedes? En el Evangelio de Marcos se les dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? En otras palabras, ¿cuál es nuestra arma para vencer al enemigo del estrés o al estrés? ¿Cuál es nuestra arma? Es nuestra fe. Eso es lo que Jesús dice. Chicos, ¿no trajeron sus armas? ¿La dejaron en la guantera? ¿Sigue debajo de sus camas? Jesús no es compasivo hacia ellos. Nos dice, está bien chicos, está bien, es solo una tormenta, yo me encargo, todo está bien. Jesús los mira y les dice, ¿por qué permitieron que esto suceda? ¿No tienen armas? ¿Por qué no usaron sus armas? ¿Dónde está? Todo eso puede ser traducido con esa frase, ¿dónde está tu fe? Creo que Dios nos pregunta, ¿dónde está tu fe? Cuando digo fe, ¿qué es la fe? Es la confianza. La fe es la confianza, de acuerdo con Hebreos 11:1. La fe es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos. ¿Qué les dijo Jesús a todos estos hombres? Les dijo, chicos, métanse a la barca. ¿Por qué? Porque vamos al otro lado. No les dijo, métanse a la barca, vamos a pasearnos. No les dijo, chicos, métanse en la barca y ojalá lleguemos. No, les dijo, métanse en la barca porque vamos allá. ¿Creen que la barca se hubiese hundido si no hubieran despertado a Jesús? No. ¿Por qué? Porque Él ya les había dicho lo que iba a suceder. El problema fue cuando tenían recursos inadecuados, visión limitada y un problema inesperado, dejaron de creer en lo que ya les había dicho. Aunque lo habían visto hacer milagros, aunque lo habían visto sanar a los enfermos, sanar a los ciegos, levantar a los muertos. Sí, pero esto me está sucediendo a mí. Es una cosa ver a Dios hacer algo en tu vida. Esto es real. Y está durmiendo. ¿Alguna vez se han sentido así? ¿Alguna vez te has sentido como si estás luchando por tu vida, pero es como, ¿dónde estás, Dios? Cada vez que entro hay más y más facturas. Ahora dicen que tal vez nos despidan. Pedí un aumento, pero no sucedió. ¿Dónde estás, Dios? Es como si Dios está durmiendo. Y cuando lo despertamos nos dice, perdóname chicos. No, dice, ¿y qué sucedió aquí? ¿Tienes un arma? Viene conmigo en 2 Corintios 10. Dice,
Porque aunque caminemos en el mundo, no luchamos de acuerdo con las reglas de guerra de este mundo. Las armas de la guerra contra la que luchamos no son de este mundo, sino que son impulsadas por Dios y eficaces para derribar las fortalezas erigidas contra su verdad. Estamos demoliendo argumentos e ideas, toda filosofía alta y poderosa que se enfrenta al conocimiento del único Dios verdadero. En otras palabras, todos estos entornos, recursos inadecuados, todos estos problemas, ¿cómo tenemos victoria sobre estas cosas? Estamos tomando prisioneros. No somos prisioneros. Estamos tomando prisioneros a cada pensamiento, a cada emoción y sometiéndolos en obediencia al ungido. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Pablo dice, ¿saben cómo tenemos la victoria? Al dominar nuestra mente y emociones para obedecer, creer, tener confianza en lo que Dios ya ha dicho sobre ti. ¿Quién eres? Lo que te creó hacer, su promesa para ti. Esa es tu arma. Cuando estás en una barca pequeña, en un océano grande, es como, sí, pero tengo a un Dios grande. Cuando surja la tormenta y es inesperada, parece que sale de la nada. Sí, me sorprendió, pero no sorprendió a mi Dios. Tengo fe, voy a llegar al otro lado. No porque sé cómo remar una barca, sino porque Él dijo que íbamos a ir ahí. Entonces, un paso a la vez. Tengo visión limitada, no puedo ver lo lejos que está y no sé exactamente cuándo vamos a llegar, pero sé que voy a llegar ahí, porque estoy armado con el arma que Él nos dio. Así como los miró a ellos, creo que a veces me mira a mí y dice, Troy, ¿dejaste tu arma en el auto? ¿No sabes que tienes un enemigo? Él tiene una pandilla y está buscando cualquier oportunidad que tenga para distraerte, destruirte, robarte la paz, la alegría, tu futuro, tu destino. Lleva tu arma. ¿Cuál es la fe? Por último, hay una absolución. Lo que quiero decir es que el jurado ha hablado. No importa lo grande que sea la tormenta, las tormentas son temporales. Solo son temporales. ¿Y cómo sabes eso, Troy? Juan 16:33, ¿recuerdan esa escritura? Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, tendrán recursos inadecuados, tendrán visión limitada, tendrán problemas, tendrán, no tal vez, quizás o tal vez, lo tendrán, pero, me alegra que vea un pero ahí, pero anímense. Algunas traducciones dicen, pero alégrense. Porque yo he vencido al mundo. Yo he sido victorioso. Ahora, ¿qué significa eso? Voy a cubrir esto bien rápido. Creo que la razón que vemos esto en 3 de los evangelios es porque hay una historia de comparación en el Antiguo Testamento. Se trata sobre un hombre llamado Jonás. Es una historia bien similar. Lo escribí en mis notas. Entre Jonás y Jesús. Ambos están en una barca sobre el mar. Ambos experimentan una tormenta. Si leen todas las experiencias, todas las tormentas son descritas de manera similar. Ambos se quedan dormidos. Jonás se queda dormido, Jesús se queda dormido. Los marineros vienen a ambos, a Jonás y a Jesús, y les exigen que hagan algo. Vamos a morir. Tienes que hacer algo, Jonás. Tienes que hacer algo, Jesús. Y hay una intervención milagrosa. Jonás los mira y dice, tienen que lanzarme al mar, si lo hacen la tormenta se detendrá. En otras palabras, Jonás dijo, si yo muero, ustedes vivirán. Si yo muero, ustedes vivirán. Pero eso no sucedió en la historia de Jesús. O pudiera decir que sí. Porque en Mateo 12, Jesús está hablando sobre la señal de Jonás y dice esto, ahora alguien superior a Jonás está aquí. ¿De quién está hablando? Él está hablando de sí mismo. ¿De qué está hablando? Creo que está hablando sobre la cruz. Creo que está hablando sobre el hecho que Jesús se lanzó en la tormenta más grande de todos los tiempos. La tormenta del quebrantamiento, la tormenta del dolor y más importante, la tormenta de la muerte. Y no fue Él quien estaba durmiendo. Si han leído su historia en el Nuevo Testamento, saben que la Biblia dice que Jesús
Su estómago estaba revuelto. Tenía todas estas cosas sucediendo y les pregunta a sus amigos, ¿pueden venir a orar conmigo? Porque los necesito. Van y él les pide a 3 de ellos, les dice, ustedes oren, y él continuó y dijo, Señor, si hay otra manera que esta copa pase de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Regresa para ser animado por sus amigos. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban durmiendo. Ahora, si leen la historia, saben que Jesús nos dijo, si así es como se sienten, ¿saben qué? Pueden morir por ustedes mismos. Si así es como se sienten, ¿saben qué? No me importa. No. Igual fue a la cruz, ¿no es así? Y murió. Esa es la razón que digo eso. La próxima vez que sientas que Él está durmiendo y que no le importa la tormenta que estás experimentando, tienes que recordar que no solo le importa, Él se lanzó en la tormenta para que la tormenta que enfrentemos sea temporal. Al final, es su voluntad para morir que nos da la victoria sobre lo que sea que enfrentamos en este mundo. Recuerden lo que dice en Juan 16:33. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En este mundo tendrán aflicción, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo y ustedes ganarán al final. Inclinen sus rostros. Con sus rostros inclinados y sus ojos cerrados, oro para que tengan paz, oro para que superen el estrés, que sean libres, que tomen la ruta que Él les ha dado, sin importar la tormenta en la que te encuentres. Aún así tendrás tu paz, tu alegría, tu propósito, tu destino, tu confianza y tu esperanza. Padre, te agradezco por tu palabra y te agradezco porque te preocupas por las cosas con las que lidiamos diariamente. Y oro para que seamos victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén.